Saludos, queridos amigos. La Trinidad para idiotas es el título que vamos a considerar en el día de hoy. No porque queramos ofender a nadie, ni mucho menos, sino pues queremos darle un toque jovial al asunto. La Trinidad para idiotas. La doctrina de la Trinidad concluye que Dios es una esencia indivisible en la que hay tres subsistencias o personas que participan igualmente de esa misma esencia única e indivisible. En otras palabras, como todos ustedes saben, la Trinidad afirma que Dios es uno y tres a la vez. Esta doctrina es promulgada vehementemente tanto por católicos como por protestantes, que hacen de ella un dogma de obligado cumplimiento. Todo cristiano debe creerla. Si no cree la Trinidad, no es cristiano. La enseñanza trinitaria, al menos en sus rudimentos, nace con Tertuliano, un padre de la Iglesia y abogado de profesión, quien escribió prolífica y apologéticamente a finales del siglo II y principios del siglo III después de Cristo. Tertuliano fue el que primeramente acuñó esta afirmación teoilógica que pretendía subsanar el problema creado por la doctrina de la divinidad de Jesucristo respecto del monoteísmo judío. Ese es un tema apasionante e interesantísimo, por lo menos para mí, que no sé si se habrán dado cuenta, pero me gustan estas cosas. Pero ese tema está fuera de nuestro propósito en el día de hoy. Hay algunas personas que para justificar esta doctrina de la Trinidad, esta doctrina sobre el ser de Dios, apuntan al soporte bíblico que tiene. Pero, por favor, no debemos olvidar que la doctrina trinitaria se origina con Tertuliano, como decíamos, más de 100 años antes de la formación final del canon bíblico, que fue en el 397 aproximadamente. En otras palabras, no había Biblia, no existía la Biblia como nosotros la conocemos en tiempos de Tertuliano. Aunque este tema es riquísimo en su contenido, en el presente trabajo nos vamos a interesar en un aspecto que creo que es fundamental, y es en la irracionalidad intrínseca de la que este dogma hace gala y de sus consecuencias, porque creemos que esta doctrina eclesial cristiana, dicha de forma incoherente, irracional, ex profeso, es una muestra perfecta del tipo de religión que es la católica protestante, para nosotros tanto monta tanto, y de sus inherentes peligros. Veamos estos asuntos. La doctrina trinitaria es eminentemente irracional en su esencia y en su formulación. Es un contrasentido, un claro ejemplo de la negación de la coherencia necesaria para la comunicación. Viola impunemente los patrones lógicos del lenguaje y del pensamiento y trata de zafarse de las consecuencias diciendo que es un misterio. El creador de esta doctrina, Tertuliano, tenía una frase favorita: credo qui absurdum. Creo porque es absurdo. La doctrina que estamos considerando y que fue iniciada por Tertuliano es una prueba rotunda de esta afirmación de aquel abogado padre de la Iglesia, Tertuliano.
Pero preguntémonos, ¿es realmente absurda la doctrina de la Trinidad? Bueno, perdónenme, ¿verdad? Pero cuando se afirma descaradamente que el ser divino es de una misma e indivisible esencia y que en esa esencia hay tres personas individuales que participan indivisiblemente e igualmente de ella, se nos está informando de una inmoralidad del pensamiento, porque es contra la natura de la lógica que una indivisible esencia sea tres a la vez. Es mi humilde opinión, y creo que también es la humilde opinión de muchos de los que estáis viendo el video, que todo lo que va en contra de la lógica del lenguaje, es absurdo porque va en contra de la lógica del pensamiento, del sentido común, y por lo tanto va contra la verdad. Nada bueno puede salir de la sinrazón. Le pondré un ejemplo. Si usted y yo estamos en el piso 15 de un edificio y queremos salir de él a la calle, ¿qué es lo más racional y lógico que se nos ocurre hacer? ¿Tirarnos por la ventana? Ciertamente no, eso sería lo ilógico, lo irracional, lo absurdo. Porque evidentemente el acto irracional de tirarse por la ventana para llegar a la calle, aunque es el más rápido para conseguir nuestro propósito, eso no hay que negarlo, acabará con nuestra vida. Lo racional, en cambio, lo lógico y que nos permitirá seguir viviendo, entre otras cosas, es tomar la decisión de usar las puertas, las escaleras, el ascensor para bajar del edificio, no solo porque alguien, el arquitecto del edificio, las puso allí con ese propósito racional. Y esto no lo voy a desentrañar, pero medite en ello, sino porque su uso nos conducirá sin daño alguno a la meta que nos hemos propuesto, que es llegar a la calle. Una pregunta interesante aquí es, ¿por qué no tenemos ningún problema en aceptar que Dios nos ha dado la capacidad de pensar lógica y coherentemente y vivir así, de forma exitosa, una vida normal y natural? Que hemos sido dotados de un lenguaje estructurado congruentemente, que sigue unas leyes que nos capacitan para comunicarnos unos con otros, que podemos desentrañar los entresijos de la verdad con la reflexión y la cordura del pensamiento, pero en lo que a religión se refiere, aceptamos de buen grado afirmaciones totalmente contrarias a la razón y a la lógica, proposiciones absurdas como esta de la Trinidad, por ejemplo, que afirma sin avergonzarse en absoluto que tres son uno y que uno son tres, que es en sí mismo una violación total de la lógica del pensamiento y por tanto una proposición obscena para la mente racional. La pregunta que hay que hacerse aquí, una pregunta obligada, es ¿por qué razón la religión cristiana católica protestante está tan interesada en que creamos cosas absurdas como esta doctrina de la Trinidad? No cabe duda
que lo misterioso, lo luminoso, lo imposible de definir coherentemente, siempre ha atraído al ser humano. La irracionalidad, como la violencia, el morbo del miedo y el sexo, nos atrae. Ante lo absurdo, se nos disloca la mente acostumbrada a buscar lo racional y se queda dando vueltas y vueltas en un mismo punto muerto, con la esperanza quizá de encontrarle algún sentido al disparate. En este campo de atracción caemos en un estado de aletargamiento mental, de hipnotismo inducido, como si al pensamiento se le cayera la mandíbula y con cara de tonto dijera: pero Dios mío, ¿cómo es posible que haya gente que crea estas barbaridades? Es increíble. Cuando entramos en este bucle, en este loop hipnótico, se nos inhiben los procesos analíticos, es decir, nos idiotizamos y entramos en un estado de hibernación mental. Y eso la Iglesia lo sabe. Porque cuando el pensamiento es obligado a claudicar y rendirse ante la proposición ilógica y la asume haciéndola suya, se traiciona a sí mismo, se hiere y se debilita. La mente es como un ímpetu que está siempre motivado a buscar la verdad de todo. Porque de la verdad es que la mente se fundamenta, se nutre y se desarrolla. La mente del ser humano ama la verdad y recibe de ella su equilibrio y su dignidad. Por esto, precisamente, es que amamos a Dios, porque el verdadero Dios es la verdad. Y a la verdad no se llega tirándose uno por la ventana, sino usando la reflexión y el razonamiento lógico, abrazando y respetando las leyes de la racionalidad. Todo aquel que quiera debilitar nuestra mente con propósitos ulteriores, nos inducirá a creer, a aceptar como verdaderas cosas sin sentido lógico y coherente, porque de esta manera nos coloca en un terreno de indefensión, de inseguridad fundamental, de indignidad intelectual que es sumamente propicio para la manipulación, que es el propósito maquiavélico de todo religioso. No lo olvidemos. ¿Por qué razón los sistemas católico-protestante nos obligan a aceptar la sinrazón de un Dios trinitario? Pues porque la Trinidad es la joya de la corona de la irracionalidad cristiana. Si usted es capaz de creer que Dios es uno, en esencia, y que esa esencia, sin dejar de ser una e indivisible, es tres, usted será entonces capaz de creer cualquier cosa por más idiota que ésta sea. ¿Se da usted cuenta de la jugadita? En el preciso momento que usted decide aceptar el contrasentido trinitario, estará rindiendo su más precioso tesoro, la razón. Entregará en las manos de hombres mediocres y ávidos de poder su personal y propia capacidad de reflexionar, de disentir inteligentemente, de preguntar, de pensar con libertad,
Se pondrá a merced de estos carniceros del alma que destruyen el pensamiento con el ácido de la animalidad. Y ellos, en el nombre de un Dios de amor, no lo dude, sacarán de usted el máximo partido para sus propios intereses político-religiosos, católicos, protestantes. Y no crea, por favor, que estas son palabras duras, porque para lo que estos dos sistemas teológicos le hacen a la conciencia de las personas, demasiado leniente soy. A estos sinvergüenzas revestidos de autoridad eclesiástica que pudren la conciencia de nuestra juventud, inculcándoles que ellos son malos de nacimiento, el pecado original, y que por tanto Dios los aborrece, a no ser, claro está, que asientan, que claudiquen a las tonterías que estos engreídos proclaman como dogmas divinos. Son los mismos que afirman agoreramente que la tierra será destruida por un Dios violento e inmisericorde en cualquier momento, matando así toda esperanza de superación en nuestra juventud. ¿Cómo cree usted que hay que tratar a estos delincuentes de la razón? ¿Con pañitos tibios y palabras dulces? Fíjese en lo que voy a decirle, por favor. Si logran lobotomizarlo a usted al punto de hacerle creer en el dogma trinitario, todo lo demás será cuesta abajo para ellos. ¿Me entiende? Entonces le será fácil que usted crea, por ejemplo, que la palabra de Dios, ni más ni menos que la eterna, inefable e inextinguible palabra de Dios, la luz del universo, resulta que está encerrada en la cárcel de papel de 66 libros, la Biblia, a perpetuidad. ¿Qué problema tendrán en que usted acepte cientos de absurdos teológicos como que la Virgen María fue recibida asunta en el cielo, o que el pan y el vino cambian su esencia a carne y sangre de hombre sin cambiar sus accidentes, es decir, su apariencia externa? Para ello será fácil convencerlo a usted de que el pastor es el ángel de la iglesia y que si usted le pide cuentas o le reclama algo, usted está oponiéndose a Dios mismo. Conseguir que usted acepte como verdaderas todas estas inconsistencias será para estos libidinosos, psicalípticos del poder, pan comido. ¿Cree usted, honestamente, cree usted que les será difícil a estos carceleros del alma humana, que es el pensamiento, que usted se tire de pecho y asienta a la mentira indigna de que el Papa es un hombre infalible? ¿O que el inmenso y eterno ser espiritual, que es el único Dios verdadero, se despojó a sí mismo y tomó la forma de un hombre mortal? ¿Qué va? De ninguna manera le será tan fácil como coser y cantar. ¿Por qué? Porque han logrado que usted rinda ante ellos el tesoro más precioso que el verdadero y razonable Dios nos concedió: su razón. Ahora usted es un pelele en manos de ellos y harán con su conciencia y pensamiento lo que a ellos les venga en gana. Se meterán en la cama con usted y su esposa y le dirán
¿Cuándo y en qué postura debe usted hacer el amor con ella? ¿Se colarán en la barriguita de la mujer embarazada para tomar el control del proceso, indicando engreídamente si usted puede o no puede abortar y cuándo? Le dirán en el nombre de Dios que representan: ¿qué tiene que hacer usted con el dinero? Generalmente, dárselo a ellos, por supuesto. Le convencerán hasta de que un Dios de amor mata gente. Al punto que usted leerá en la Biblia que el ángel de Jehová mató en una noche a todos los primogénitos de los padres y madres egipcios, y usted lo justificará y gritará amén y lo celebrará, como los judíos celebran la noche de Pascua, sin pensar, sin hacerse cargo del dolor de los padres egipcios y de la injusticia atroz que implicó todo ese proceso político, religioso y nacionalista. Cuando usted se siente después de tomar el café y lea en los periódicos que el ejército del pueblo de Dios, Israel, ha matado en Gaza a más de 1000 niños y a 4000 civiles, algunos de ellos cuando estaban en sus casas, en hospitales o durmiendo en escuelas de la ONU, usted, como buen borrego idiotizado, me perdona, por favor, creerá que Dios apoya todo lo que hace su pueblo elegido, Israel, y dirá amén, desensibilizado totalmente al dolor y al sufrimiento de seres humanos con familias e hijos como los suyos. ¿No debería esta falta de compasión avergonzarnos? Le inculcarán subrepticiamente a quién debe votar, qué debe leer, con quién se debe casar, quiénes deben ser sus amigos o cómo debe usted vestirse. Tomarán posesión de su alma y de su mente, haciéndole un zombi sin pensamiento analítico propio, un borrego drogado con opio del oriente, que obedecerá mansamente, aceptando todas las barrabasadas de mamarrachos que a estos promiscuos de la mentira se les ocurra dictar. ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué llegamos a este punto de animalidad? Porque le dimos cabida en nuestra mente y aceptamos lo absurdo, lo irracional y lo ilógico. Esa, y solo esa, es la Trinidad para idiotas. Muchas gracias.